Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan. Hoy estamos de nuevo aquí compartiendo la palabra, gracias a Dios, desde nuestra amada ciudad de Medellín. Saludos a todos los que se encuentran en alguno de nuestras sedes, en alguno de los lugares donde el Señor nos ha permitido tener un espacio para compartir la palabra. Así que les invitamos para que nos acompañen presencialmente. Recuerden que este espacio virtual es muy importante porque resuelve muchas de las situaciones que se dan cuando no podemos estar juntos de manera física. Sin embargo, de esta manera yo no puedo verles a ustedes, no nos podemos ver unos a otros, solo ustedes a la persona que está dirigiendo en el momento. Pero vayamos hoy a la palabra, no sin antes darle gracias a Dios por todas las cosas lindas que Él ha hecho por nosotros, por su amor, su bondad, su misericordia, porque podemos descansar en su presencia. Así que si tienes alguna necesidad, algún problema, alguna circunstancia que te aqueja, pues vamos a pedir y clamar al Señor. Siempre recordando que antes que pedirle le damos gracias porque Él ha sido bueno con nosotros. Padre, agradecidos en el corazón en primer lugar por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, oh Dios, porque nos has salvado, nos has rescatado, nos das sabiduría, podemos estar juntos, tenemos a tu palabra. En fin, la bendición tuya está presente en medio nuestro, Señor. Pero como siempre en el camino de la vida hay angustias, dificultades que necesitamos sean resueltas de la mejor manera, apropiadamente. Para eso necesitamos tu sabiduría por la cual clamamos. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado, Señor. Y queremos vivir conforme ella precisamente nos bendice y nos ayuda para nuestras familias, nuestros emprendimientos, que todo lo hagamos en sabiduría. Mientras caminamos por nuestra jornada, por la vida que vivimos, Señor, y esperando siempre llegar a tu presencia de la mejor manera, pues hay problemas emocionales, problemas físicos, Señor, donde tú puedes sanar, problemas de relación que hemos de aprender a resolver en amor y en paciencia, Señor. Padre, aquellas cosas que queramos hacer que siempre te den la honra y gloria, bendigan a los demás, pero queremos también ser productivos de una u otra manera. Guíanos y ayúdanos, todo lo ponemos en tus manos. Pedimos también por todos aquellos obreros que estamos apoyando o que están en otros lugares compartiendo tu palabra, porque este evangelio llega desde aquí hasta allá, hasta lo último de la tierra. Clamamos por nuestro país, Señor, para que haya sabiduría en medio de los que dirigen, Señor. Tú les vas a pedir cuentas a todos ellos, como a nosotros también. Pero hemos de tomar las mejores decisiones. Glorifícate, Señor. Guarda las familias, guarda los hogares. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y creemos. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. Zacarías capítulo 4, 6 y 7. Y he querido compartir más acerca de este hermoso pasaje. Recordamos que pude compartir hace poco, en estos mismos días, acerca de ese texto de una enseñanza que pudimos recibir de una mujer muy valiosa, con muchos años de experiencia. Pero ahora quiero que nos enfoquemos en otro aspecto, ya esto sí, pidiendo al Señor que nos guíe. Estamos concluyendo un periodo de oración, 50 días de Pentecostés, donde no lo hacemos por conservar una tradición, lo hacemos porque necesitamos mucho de lo que esto significa, el Pentecostés. Este texto nos ayuda a ampliar muchas ideas y permítame compartirles precisamente acerca de un poco más cómo surge, cómo este texto aparece en medio del pueblo de Israel, pero cómo también nos bendice a todos nosotros, el pueblo de Dios. Dice así la Escritura. Entonces me dijo: el Señor dice a Zorobabel: no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará: Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Padre, gracias, porque como siempre, con suma urgencia, necesitamos esta palabra, pues sencillamente es la que nos puede bendecir en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, este pasaje es bien interesante, porque nos recuerda el deseo de Dios para todos nosotros y cómo el Señor se anticipa para bendecirnos, para ayudarnos en todos los aspectos. Recordando la historia del pueblo de Dios,
Recordemos que nació desde Abraham, se convirtió en Israel un tiempo después, luego hubo división y quedó Judá y quedó Israel. Israel al norte, Judá al sur. Ahora surge esta historia donde aparece un templo. En el contexto estamos hablando que Dios le está hablando a dos personajes que los vamos a determinar luego, y les dice Dios, hay una tarea, necesitan levantar el templo. Y no era muy fácil, pues de hecho, al finalizar la lectura que hicimos, la bendición que el pueblo proclama sobre Zorobabel es porque logró poner la última piedra del templo en su lugar. En ese contexto es que se da toda esa historia. Y restaurar el templo significaba mucho, porque recuerden, el templo simplemente mostraba que Dios habitaba en medio de su pueblo. El pueblo estaba alrededor de su Dios. Era restaurar precisamente todo lo que el pecado había dañado, los mismos errores de sus gobernantes y del mismo pueblo. Ahora, lo que aparece en la lectura es que hay una fuente de aceite que no es suministrada como se hacía antes. Cada ocasión que se estaba extinguiendo el aceite tenía que ser vertido. ¿Por quiénes? Por manos humanas. Pero aquí Dios está hablando, hay dos vías por las cuales va a llegar ese aceite desde la mano de Dios. Dios quería que se concluyera todo. La reconstrucción se había emprendido y había que terminarla. Pero la cosa no era fácil. Todo siempre comienza de una manera sencilla y simple. Todo inicia con un pequeño comienzo. Capítulo 4 de Zacarías, 8 al 10. Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Las 7 lámparas representan los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Claramente este pasaje nos enseña que Dios quería que se terminara el trabajo, pero a los ojos humanos era muy difícil. Todas aquellas pequeñas cosas que parecen mostrar que el camino será difícil y complejo porque tenemos muy poco, porque apenas estamos arañando, buscando desde una pequeña forma algo que es tan grande. Siempre, si lo hacemos de la manera que Dios quiere, tenemos una garantía. Dios nos va a permitir ver terminar el trabajo. Por eso no menospreciemos los modestos comienzos. Tal vez en tu vida, en mi vida, con nuestra familia, pensamos en medio de las limitaciones, Señor, tenemos muy poco, pero se nos olvida que lo poco se vuelve mucho en las manos de Dios y confiamos en Él. Esta garantía hace que aquel que empieza la obra porque nos lo indicó, entonces la obra será terminada. Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. El punto principal acá es estar seguros que la obra que se ha empezado viene y está dirigida por Dios. A veces nos empeñamos y por eso sufrimos en la vida en hacer cosas que no valen la pena, que no edifican, que no construyen. Pero seguimos torpemente allí, insidiosamente, intentando hacer lo que queremos que realmente nos trae bendición. Debemos de alinearnos con la obra que Dios nos ha indicado. Y si lo permitimos, ese pequeño comienzo habrá una garantía, la obra será terminada. Pero básicamente tenemos que lidiar con dos áreas cuando estamos emprendiendo nuestra jornada en la vida. Precisamente hablando de jornadas, el pueblo de Israel empezó en Abraham. Dice, deja tu tierra y tu parentela y te mostraré una tierra donde ir, la tierra prometida, la famosa. De hecho, hoy sigue habiendo dificultades para el mismo pueblo de Dios. El pueblo de Dios somos nosotros, pero me refiero al pueblo del Antiguo Testamento. Hoy hay problemas, guerras, circunstancias, situaciones, y el mundo no comprende y no entiende cómo Dios
ve y usa a este pueblo para bendecir a las otras naciones. Pero pareciera que todo es desastre, guerra y muerte por doquier. Precisamente salirse del plan de Dios ha llevado no solamente a este pueblo, sino a muchos de nosotros en muchas ocasiones a sufrir las consecuencias de no hacer lo que debe hacerse como Dios lo desea y quiere. Dios quiere concluir la obra en todos nosotros. Y nada más este pasaje cuando dice que no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, es precisamente la razón por las que muchos en esta nación convulsionada, allí la nación de Israel, algunos, los más ortodoxos y religiosos, nunca van a aceptar que esta nación pueda conquistar con ejército y con fuerza. Porque precisamente apelan a este texto. Los más ortodoxos se oponen a esta forma de guerra que está surgiendo hoy. Porque ellos confían simplemente en que solo por el poder de Dios se puede lograr la victoria. Y no es una victoria que se mide con muertos, no es una victoria que se mide con fuerza militar, es una victoria espiritual por el poder de Dios. Eso les cuesta entender a muchos. Y por eso los conflictos que surgen internos en la misma nación sencillamente nos demuestran, sin entrar nosotros a ser jueces de un pueblo que no conocemos, lo conocemos por lo que dice la Biblia, pero no vimos la situación de hoy, pues sencillamente al ignorar lo que está sucediendo en ellos, podemos recordar que en nosotros también hay una lucha interna, porque ¿qué es lo que se va a imponer en nuestras vidas? Dios necesita trabajar en nosotros en dos áreas. Hay una lucha, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Sin embargo, todas aquellas cosas que queramos hacer de buena manera y espiritualmente, mientras estemos en esta tierra, caminando hacia la tierra prometida, pues tenemos que hacerlas físicamente. Y es allí donde la carne y lo que vemos y lo que nos dicen y las cosas que pasan en el mundo empiezan a volverse una lucha. Pero Dios actúa en las dos áreas, la espiritual y el área física. Los dos olivos representan aquí, según el contexto bíblico, la unción sobre dos aspectos de la vida. En el pueblo de Dios, lo civil y lo espiritual. Zorobabel era el gobernador, Josué era el que representaba el sacerdocio. Se necesitaba que en las dos áreas, en las dos personas que estaban a cargo de estos dos aspectos, el espiritual y el real del pueblo como tal, de gobierno, necesitaban alinearse con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos unos pensamientos y esos pensamientos se nutren de lo espiritual. Pero todo lo que pensamos y creemos espiritualmente se tiene que notar en el mundo de la actuación, el gobierno de nuestras propias vidas, de nuestras propias decisiones. El Espíritu Santo entonces trabaja integralmente en todos nosotros. Éxodo 31, 1 al 6 nos recuerda. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado una gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata, el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Dios está hablando aquí de dos aspectos: sabiduría, dirección que solo viene por el Espíritu de Dios, tal como lo había hecho el pueblo a su pueblo más adelante y como nos dice a nosotros hoy. Pero también que actúa sobre la capacidad y destreza, pues Dios nos ha dotado con dones y muchos elementos que debemos usar y administrar correctamente. Entonces, llegamos a un punto donde en las dos áreas podemos hacer por el poder del Espíritu Santo las cosas muy bien. Y si es muy bien, la ayuda de Dios presente en nosotros, si está muy bien, ¿por qué nosotros no caminamos en esa misma línea? A veces tenemos una lucha. ¿Qué es más importante, lo espiritual o lo físico? Y muchos dicen: pastor, yo sé
que necesito buscar de Dios, estar congregados con mis hermanos, estar estudiando todos los cursos que se ofrecen. Tengo problemas en mi familia, pero es que estoy muy ocupado, estoy muy ocupada. Necesito trabajar porque es que, pastor, cuando yo vengo a buscar de Dios, ahí a mí no me están pagando para sostener a mi familia. Entonces creemos que si nos esforzamos en lo intelectual, en lo económico, en todo lo que podemos hacer con nuestras fuerzas, y lo hacemos pues perseverando, vamos a lograr muchos asuntos. Bueno, podríamos lograr solo asuntos netamente físicos, si acaso. Ahora bien, a veces nos esforzamos espiritualmente, oramos, buscamos, ayunamos, pero nuestras acciones no son congruentes con lo que clamamos y pedimos. Y tenemos una lucha. Algunos se creen muy espirituales y dicen que es mejor orar que trabajar. Algunos dicen, somos muy prácticos, es mejor trabajar que orar. Pero Dios, aquí en esta historia, como nos está recomendando a todos, debemos de ser conscientes que en el gobierno que Dios nos dio, para poder hacer las cosas, necesitamos ser capaces. En nuestra jornada, en nuestro camino hacia la tierra prometida, el Espíritu de Dios debe estar presente, y presente en estas dos áreas. 1 Corintios 12:7 nos dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. En otras palabras, Dios nos ha entregado capacidades, sí, y las capacidades hay que usarlas. Las físicas, los talentos, los dones espirituales que aparecen aquí, pero todos en función de bendecir a los demás, de ayudarnos mutuamente. Debemos de buscar esas destrezas, tanto las físicas que Dios nos dio naturalmente, como las espirituales, pero tienen un uso de bendición para otros. Se notan en el mundo de lo físico. Sin embargo, Gálatas 5:22-23 nos enseña, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Este fruto del Espíritu, por supuesto, con todas estas nobles características, va a impactar a los demás. Pero fíjese que este impacto que va hacia los demás es de una acción interna. Espiritualmente, adentro de nuestro interior, deben fluir el poder del Espíritu Santo. Correrán ríos de agua viva. Pero ese interior debe empapar el mundo de lo real y de lo físico. Nos cuesta entender que un buen cristiano no solamente actúa en el mundo de lo físico, sino que también tiene unos valores desde el mundo de lo espiritual. No podemos prescindir de ninguno de los dos, y en nuestra jornada el Espíritu de Dios se hace presente en estos dos aspectos. Lo más hermoso, y para concluir, es que Dios nos acompaña en esta jornada con su Espíritu Santo. Por eso estamos hablando de Pentecostés. No son solamente 50 días, es toda la vida. En Éxodo 35, 15 al 16 nos recuerda. Entonces Moisés dijo, si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa, a tu pueblo y a mí, de todos los demás pueblos de la tierra. Aquí en una oración sentida, Moisés le está diciendo a Dios, Señor, si tú no estás con nosotros y no nos acompañas en nuestra jornada, nosotros no podremos llegar. Yo no quiero ir sin tu ayuda. Esta era una petición. En ese entonces, estamos hablando de Moisés, muchos años atrás. Pero ahora en el texto que hoy leímos al inicio, Dios es el que nos recuerda. Moisés lo pidió. Ustedes han pedido de mí, pues ahora recuerden, han pedido de mí. Entonces no es con tu fuerza, sí, administrala. No es con tu poder, sí, administralo. Es con mi espíritu, dice el Señor. ¿Qué aspecto en tu vida estás seguro que necesita de todo el apoyo del Espíritu Santo? Sabemos que todo, pero tal vez en este momento hay alguna situación específica o particular. ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no oramos? Y más bien cedemos y le decimos, no solamente esta situación particular, sino toda mi vida quiero que sea impactada en estas dos áreas por tu Santo Espíritu. Padre, gracias. Somos tu iglesia, somos tu pueblo. Señor, hay una lucha entre lo físico y lo espiritual. Pues rendimos lo físico y lo espiritual a tus pies, oh Dios. Y permitimos y te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en lo físico y en lo espiritual. Es lo que tú deseas.
y por el cual ese ministerio existe, el ministerio de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a tener los valores espirituales, a permitir que el fruto de tu Santo Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, siempre estén presentes. Pero ayúdanos también a ser conscientes que todo eso espiritual debe manifestarse en un mundo físico. Padre Santo, ayúdenos entonces a todas nuestras destrezas, capacidades con las cuales nos has dotado, y también aquellos dones espirituales que, aunque son espirituales, se notan en el mundo de lo físico, entrelazándose así en las dos áreas, Señor, esas dos dimensiones, siempre allí tocadas por tu Santo Espíritu, y nosotros rendidos ante ti, oh Dios, permitiendo en nuestro autogobierno ser dirigidos por ti. Que esto suceda para nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, nuestro trabajo, nuestro entorno, integralmente en toda nuestra vida, holísticamente, tu Santo Espíritu presente en nuestra jornada, para bendecir a los demás, glorificarte a ti y llegar a nuestro destino final en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos. Nos encontraremos en una próxima ocasión.